Comencemos entonces. Entonces tenemos la gestión de los residuos sólidos, ¿cierto? Gestión de residuos sólidos. Hay una cosa que nos dicen por acá y que es lo siguiente. Hay pocas cosas certeras en la vida, en nuestra vida. La muerte, los cambios y la generación de residuos sólidos. ¿Listo? O sea, es algo que si nacemos, morimos. O sea, eso no lo podemos tener. Los cambios, o sea, nuestra vida siempre va cambiando. Nosotros vamos teniendo algunos diferentes cambios en nuestra vida. Todo el tiempo cambiamos. Pues nos cambiamos de ropa, nos cambiamos de casa, cambiamos de estudio. Esos cambios son paulatinos. O sea, una vida sin cambios no es vida. Y la otra, la generación de residuos sólidos. O sea, la generación de residuos sólidos es completamente indiscutible. O sea, nosotros siempre vamos a generar residuos sólidos. Nosotros generamos residuos sólidos desde que nacemos hasta que morimos. O sea, nosotros, por decir algo, dejémoslo así, aquí nacemos y aquí morimos. Y lo más berraco es que después de morir, dejamos una brecha todavía de generación de residuos sólidos. Entonces, empecemos por algo. Nosotros nacemos, ¿cierto? El día que nacemos envueltos en una placenta. Esa placenta es un residuo que se llama un residuo anatomopatológico. Entonces, al segundo de haber nacido, ya estamos generando el primer residuo. Nos limpian con toallitas, toda la cosa, limpian al feto, todo, y ya, es que al feto, perdón, al recién nacido, lo limpian y esas toallas quedan impregnadas de fluidos corporales, entonces se convierten en un residuo sólido biosanitario. Posteriormente nos ponen la ropita y ponen el primer pañal. El primer pañal, al rato, pues empieza el bebé a generar heces y generar orina, entonces se le cambia el pañal y ese cambio de ese pañal, entonces ya se convierte en otro residuo. Entonces miren que en menos de 1 hora, 2 horas de vida, ya lo que estamos generando. ¿Listo? Bueno, y así seguimos durante toda nuestra vida, generando y generando y generando residuos sólidos. Ya después de muertos pueden ocurrir 2 cosas, ¿cierto? La primera, que nos cremen, pero la cremación, pues realmente es algo que nosotros, pues es algo duro, pues decirlo, pues por cómo hemos crecido nosotros en cuanto a la vida, pues en cuanto a nuestra cultura, pero pues realmente son unas cenizas que nosotros estamos guardando, ¿cierto? Entonces, ahí está ese residuo también. Y por otro lado, tenemos también, entonces, otro que podría ser, si nos entierran, entonces nos entierran en un ataúd, ese ataúd al tiempo lo sacan y ese ataúd también ya se convierte en un residuo posteriormente. Entonces, por eso es que dentro de esa brecha seguimos nosotros generando. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a generar residuos sólidos. Por eso es tan bacana, o sea, una de las cosas buenas de nuestra carrera de ser ingenieros ambientales es que la ingeniería ambiental nunca se va a acabar. Eso nunca vamos a decir, no, es que ya se llenaron todos los cupos para los ingenieros ambientales. No, porque siempre van a haber mayor cantidad de empresas, va a haber mayor cantidad de gente. Si hay más cantidad de gente, se va a generar mayor cantidad de aguas residuales domésticas, se va a necesitar mayor cantidad de captación de agua, se van a generar mayor cantidad de residuos sólidos. Y ahí estamos nosotros para poder monitorear todo eso. Se van a generar mayor cantidad de empleos por la parte de la industria. Entonces la industria va a necesitar mayor cantidad de ingenieros ambientales. Entonces nosotros siempre vamos a ser necesarios. O sea, es una profesión que siempre va a ser necesaria. Caso contrario a otras carreras, que son carreras que se van como, que tienen que ir como evolucionando, ¿cierto? Por ejemplo, veo una, ¿cierto? No digo que ya se vaya a acabar, ni mucho menos, ¿cierto? Pero por ejemplo, veo la parte de los publicistas, ¿cierto? ¿Por qué pienso en la parte de los publicistas? Porque miren que, por ejemplo, anteriormente, la forma como vos podías llegar a un producto
era a través de una publicidad, una valla, una propaganda en televisión, las cuales todavía están, ¿cierto? Pero miren que ya muchos productos son vendidos, son comercializados por influencers. Y ese influencer simplemente llega una marca de ropa y le dice al influencer, hey, ponete esta camiseta y decidí que de favor comprarla en tal y tal lado. Y esa es la publicidad, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que la publicidad se haya acabado, no, sino que no hubo en ningún momento una comunicación entre el, la persona que creó el producto y la persona que lo va a comercializar, que en este caso sería el influencer. Pues, o sea, y en la mitad quedaba siempre el publicista, ahí el publicista, pico y chao, ¿cierto? O también vemos de otras personas pues, que comercializan sus productos también de esa forma, sin necesidad de publicidad. Entonces, por eso digo, no es que se vaya a acabar, sino que lo que digo es que hay como una evolución ahorita en la cual se deben de replantear otras diferentes estrategias y carreras. Pero pues digo, pues no, pues lo digo en el buen sentido de la palabra, no es que se quiera acabar con la carrera, sino que pues que son carreras que se deben de replantear, como también la de nosotros, pues la de nosotros también genera una serie de cambios. ¿Y por qué hay una serie de cambios? Porque es que las plantas de tratamiento de aguas residuales de hace 50 años son diferentes a las de hoy, o sea, tenemos unas tecnologías completamente diferentes. Entonces, a lo que voy con eso es de que una carrera como la nuestra no muere, o sea, no muere. No, pues no mueren o sea, no acaban. Otra de las cosas que tenemos es que los residuos en nuestro planeta, o sea, los residuos siempre han estado, ¿cierto? En nuestro planeta. ¿Desde cuándo? Desde que empezó la vida. O sea, empezó la vida en nuestro planeta y desde ese momento empezaron a generarse residuos. La cosa es que los residuos que se generaban en esa época no eran eran de una degradabilidad muchísimo más baja de los residuos que tenemos hoy, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver una fotico acerca de la evolución de eso, vamos a verla por acá, ¿cierto? O sea, por acá, por esta época, pues el plástico no aparecía, no existía el plástico, ¿cierto? Éramos simplemente cazadores y recolectores, o sea que eh, eh, los residuos que nosotros generábamos eran unos residuos con una alta degradabilidad y al ser altamente degradables, entonces ya no alcanzábamos a apreciar esos volúmenes de residuos que vemos ahora, ¿cierto? Entonces lo que teníamos eran semillas, frutas, huesos, cosas así que se podían degradar fácilmente, pero que de todas maneras iban dejando un rastro y para el hombre dejar ese rastro, pues inmediatamente era mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese rastro quería decirle al hombre, yo ya estuve acá y acá puedo conseguir las diferentes plántulas. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, me asiento acá por un tiempo, ¿cierto? Me consumo los productos que están aquí alrededor y ya después camino hacia otro lado. Me como los productos que están acá y ya me asiento en otro lado. Me como los productos que están acá y ya me siento en otro lado. Ya cuando vuelva acá, ya los productos de acá ya volvieron a crecer, ¿cierto? Y vuelvo y me los consumo. Entonces se convierte eso en un ciclo. Y de esa forma, pues las comunidades de cazadores recolectores andaban pues por todas las praderas, selvas, etcétera, etcétera, o bosques. Caso que se hace en este momento también con los Nukamaku, que los Nukamaku son los últimos nómadas de la tierra, pues nómadas verdes, no creo que pues como conocidos, pues están entre las selvas del Guaviare y las selvas de, de Venezuela, ahí en toda esa frontera, y que pues, y van andando por todas esas partes, listo.
Entonces, ¿qué? Entonces, sí, pues es como esa partecita que tenemos ahí dentro de ello. Entonces, estas personas no tenían ese problema que tenemos nosotros con esos residuos sólidos que estamos generando nosotros en este momento. Ya después, entonces, por eso, en esas épocas remotas, la producción se podía considerar prácticamente despreciable. O sea, las cantidades de residuos que se generaban eran muy pocas, pero esos residuos ¿se convertían en qué? Se convertían en materia prima, pues por así decirlo, en materia prima o que eran semillas que se degradaban, que tenían una alta degradación en el tiempo, entonces no había ningún problema por cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, y entonces, a medida que el hombre ha ido evolucionando y progresando, las necesidades energéticas y la presión sobre el medio ambiente han aumentado paulatinamente, produciéndose al mismo tiempo un aumento en la generación de los residuos sólidos. Entonces vamos a verlo desde este punto de vista. Vámonos a lo que era posterior a 1950. ¿Qué es lo que pasa después de 1950? Sobre todo acá. Vámonos primero para esta y ya vemos 1950. Entonces, pongámonos por acá 1950. ¿Será que alguien me está pidiendo entrada? Deme un momentico, por favor. Listo. Entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasa después de 1950? Vámonos para acá. Empecemos primero por acá. Entonces, estábamos hablando de los cazadores recolectores. Ya después de los cazadores recolectores, entonces nos volvimos agricultores. Nos volvemos agricultores, entonces empezamos a domesticar los animales y en ese mismo momento empiezan los problemas de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a domesticar los animales, esa domesticación significa de que se empiezan a generar heces de estos animales y hay que buscarles un sitio en donde depositar esas heces. Fuera de eso, generamos unos cultivos y esos cultivos nosotros no nos consumimos, eh, nosotros no nos consumimos el 100% de lo que cultivamos, sino que quedan unos residuos agrícolas. Entonces, estos ya se empezaban a acumular. Ya después entonces, de acá, pasemos a esta, a lo que se denominan primeras civilizaciones. Pues, bueno, entonces estamos hablando de los sumerios, estamos hablando de los egipcios, incas, mayas, etcétera, etcétera. Y ellos se empezaron a aglomerar, ya empezó, no eran agricultores dispersos, sino que ya se empezaron a aglomerar en diferentes ciudades. ¿Cierto? Pues lo que llaman burgues, pues en pequeñas ciudades. Y ahí ya sí empieza a generarse una un mayor consumo de recursos naturales que estaban alrededor. Al generarse ese mayor consumo de estos que se encuentran alrededor, entonces, ¿entonces qué? Entonces, se empiezan a generar también mayor cantidad de residuos, ¿cierto? Y esa acumulación de residuos, entonces acá los griegos, o sea, cuando empezamos a ver aquí los griegos ya dicen, venga, yo no puedo dejar los residuos acá, mijo. O sea, estos residuos los tengo que llevar hacia otros puntos. O sea, eso que yo estoy generando, yo no lo puedo tener acá dentro de las ciudades porque eso me va a generar problemas. Entonces, por eso, por acá, por esta época, es que se han encontrado, pues, como los primeros sitios de disposición final afuera de las ciudades, ¿cierto? Se tiene conocimientos de que pues, los indicios del primer relleno sanitario como tal, de hace más de 4.000 años en la antigua Grecia. Seguimos entonces, nos vamos para la Edad Media, y acá sí se genera un problema muy, pero muy grande. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es ese problema tan grande? El problema tan grande que tenemos es de que
de que ya todas las personas vivían dentro de castillos. Y al vivir dentro de esos castillos, lo que sucedía era lo siguiente, de que todas las personas se acumulaban acá, vivían acá adentro, y se empezaron a generar gran cantidad de problemas sanitarios, porque no sacaban los residuos, o sea, no sacaban los residuos de estos fuertes, de estos diferentes castillos. Y, y ahí fue que se dio una de las primeras gran epidemias que se tuvo y que mató gran cantidad de la población europea y asiática, que fue la fiebre bufónica, ¿cierto? O la bien llamada peste negra, que se daba, ¿por qué? Por las pulgas que estaban en los roedores. ¿Y por qué habían gran cantidad de roedores? Pues simple y llanamente porque las condiciones sanitarias eran muy bajas. Entonces, lo que eran las heces y lo que eran los residuos sólidos se acumulaban ahí adentro. Y al existir mayor cantidad de residuos sólidos, pues va a haber mayor cantidad de ¿qué? De roedores. Entonces, sucedió eso. ¿Listo? Ya después, entonces, después de eso, entonces ya esta gente que estaba por acá, nosotros en esa época, acá cuando hablamos de nosotros en América, pues no teníamos, tuvimos un primer desplazamiento de población, que fue la población de Teotihuacán en México, que se dice que ese desplazamiento que se tuvo allá en Teotihuacán fue debido a que las condiciones ambientales del sitio desmejoraron altamente, y era porque había una población pero muy grande de personas en esa zona de Teotihuacán, en esa zona, pues que eso es como en el Valle de Teotihuacán, en el Valle de Teotihuacán. Y entonces empezó a escasear los recursos naturales que estaban alrededor, y fuera de que empezaron a escasear también los problemas sanitarios. Pues esa es como una de las teorías de ese desplazamiento de esa población. Lo mismo pasó con Angkor Gak, bueno, se me va el nombre, en Camboya, donde también sucedió algo similar a lo que les estoy diciendo. Bueno, de ahí entonces nos vamos, pues viene pues la conquista no el descubrimiento de América, sino la conquista de América por parte de los españoles. Y viene otra epidemia con ellos, porque pues ellos nos trajeron a nosotros el sarampión. Las personas que estaban acá no conocían qué era el sarampión y llegaron y los cogió el sarampión y los volvió ropa de trabajo. Entonces por eso. Ya entonces se empieza pues como a dar un salto de esta edad moderna, ¿cierto? Hacia lo de hoy. Entonces, ¿qué pasa hoy entonces? Y ahí nos devolvemos para acá, a 1950. En el caso de Colombia, después de 1950, hay un cambio muy, pero muy grande en los usos del suelo. ¿Y por qué un cambio muy significativo en los usos del suelo? Porque anteriormente la mayoría de la población estaba en el sector rural. Y después de 1950, debido a unos conflictos grandes que hubo en el país, ¿cierto? Con la muerte de Gaitán y el Bogotazo y toda esa cosa. Entonces hay un gran desplazamiento de la población rural hacia la población, hacia la parte urbana. No sé en cuánto estamos en este momento, imagino que debemos de estar entre 70, 80 a 20, 30, es decir, un 70 de la población en zona urbana y el 30% en zona rural, pero digo que ya nos estamos acercando más al 80-20, porque los centros urbanos han ido creciendo. Tanto es así que ya, por ejemplo, tengo entendido que Amagá en estos días dijo que quería ser parte del área metropolitana. Lo mismo que otros municipios cercanos como de México. Entonces, esa área metropolitana se nos va a ir creciendo y se nos va a ir creciendo. Y póngale ojo que en 20 años vamos a ser una población muy grande. Muy, pero muy grande. Por ejemplo, en el caso de que estamos hablando ahorita de Teotihuacán, en México, o sea, es 25 millones de personas metidas en un área, eso es un gentío ni el berraco, pues eso es mucha gente, entonces la cantidad de residuos sólidos que generan es muy, pero muy grande. Entonces, el primero fue ese cambio en el uso del suelo.
Entonces, como esa población que estaba en las zonas rurales, se nos vinieron para las zonas urbanas. ¿Eso qué implicación trae? Esa implicación trae ¿qué? De que en un área muy pequeña se va a generar gran cantidad de residuos, ¿cierto? Entonces, ahorita vemos, o pues vamos a ver si ahorita lo alcanzamos a ver, cómo una pequeña población, como un área tan pequeña, genera gran cantidad de residuos. ¿Listo? Por el otro lado tenemos el consumismo. ¿Qué es ese consumismo? El consumismo es de que en las zonas urbanas consumís más que en las zonas rurales. Si vos estás en una finca, ¿cierto? En una finca, a media hora de un casco urbano, 40 minutos, qué sé yo, a pie, en mula o en carro, pues si te antojas de un domicilio, pues aguantátelo, ¿sí o no? O sea, consumís lo que tenés ahí. Pero si vos estás en una zona urbana, vos decís, ay, qué rico una pizza hoy, o qué rico una hamburguesa. Entonces la pedís. Y al pedir, entonces, digamos que no te desplazas hacia el restaurante, sino que la pedís. Entonces, al pedir el domicilio, entonces ya te va a venir una bolsa en la cual viene empacada la hamburguesa, una bolsa grande en la cual viene empacada la hamburguesa. Por ejemplo, si uno pide un Rappi o algo así, eso traen un paquete ni el berraco. Fuera de eso, la cubierta por encima de la hamburguesa, más las servilletas, más la cubierta de las papas, más el envase de la gaseosa. Entonces, todo eso te va a generar residuo, todo eso es un consumismo. En cambio, en la zona rural, vos decís, ay, qué rico una hamburguesa. Y si no tiene pan y carne, mijo, llórelo. Se comió lo que tiene allá. Entonces, va a ser menor esa cantidad de residuos, porque el consumismo en las zonas rurales es muchísimo menor al consumismo en las zonas urbanas, ¿cierto? Vos vas, o sea, pues vos vas caminando en el monte y te antojas de un mango o te antojas de una fruta y te la consumís, ¿cierto? Vos vas caminando por Junín o por la playa o un centro comercial y te vas antojando de varias cosas que obviamente van a generar un residuo. ¿Listo? Entonces, ahí está como esa diferenciación. La otra también, a partir de 1950 y más que todo a partir de los 80s, 90s, se empiezan a generar productos con una baja vida útil, ¿cierto? Productos con una baja vida útil. Lo que se llama programación obsoleta, ¿listo? O sea, que en cierto tiempo el aparato eléctrico o electrónico que tenés va, pues va a fundir, pues sí, ya, pues ya no va a tener el mismo servicio que se tenía antes. Entonces, miremos algo, por ejemplo, los celulares. El celular es el típico ejemplo. Entonces, pues si tenés un celular en este momento de 16 gigas, pues realmente la capacidad que tenés es muy baja para eso. Entonces, ya no puedes, tenés que estar descargando las fotos continuamente, no le puedes meter más apps de las que se pueda tener porque el celular se te va a poner súper lento. Así estoy con el mío, o sea, yo con el mío hago de no borrar y borrar y borrar y no he podido conseguir otro. Entonces, esas son las cosas que se tienen en cuanto a cada uno de ellos. Entonces, esos productos van a tener una baja vida útil. Por ejemplo, yo tengo un televisor acá que tiene como 11, 12 años. Eh, eh, y no es Smart TV. Entonces, al no ser Smart TV, yo no, pero que, pues entonces no podía tener Netflix ni nada. Menos mal apareció Roku, que es pues un aparatico que me lo convirtió en Smart TV, entonces así lo pude convertir en eso. Pero los televisores, o sea, sus televisores cada vez, ahorita por los olímpicos, tengo entendido que de 4K ya subieron a 8K, entonces siempre vamos a querer tener esos diferentes cambios. Y ese consumismo y esa baja vida útil de los diferentes residuos, entonces nos van a generar ¿qué? Nos van a generar una complejidad de los residuos. O sea, cada día se nos vuelven más complejos los diferentes residuos con los cuales nosotros estamos trabajando.
son más difíciles de tratar. ¿Eso qué trae? ¿Cuál es el problema con eso? De que tenemos que estudiar más acerca de ellos. O sea, los estudios que tendríamos acerca de esos diferentes residuos cada día serían mayores. Entonces tenemos tendríamos diferentes complejidades con esos residuos. O sea, cómo tratar esos residuos que estamos generando día a día y cómo volverlos menos complejos. O sea, volver ¿a dónde? Volver acá. Tratar de volver acá. Es muy difícil y sé que pues eso no se va a hacer pues, pero sí tratar eso con la parte de los residuos. O sea, volverlo lo menos complicado posible. Hay una cosa en cuanto a eso y es lo siguiente. Los residuos, todos los residuos, sobre todo pues los residuos, por ejemplo, en Europa, cuando vos sacas un producto nuevo al mercado, en un empaque nuevo o algo, vos tenés que decir de qué está hecho, ¿cierto? Y más de qué está hecho, sobre todo decir cuál va a ser la forma en que se van a tratar, en que se va a tratar ese residuo. O sea, en qué forma se va a tratar cuando ya se convierta en un residuo. Entonces son formas diferentes de poderlos trabajar, listo. Entonces ellos deben de tener eso. Por ejemplo, Tetra Pak, pues todos conocemos Tetra Pak. Ellos llegaron y tuvieron muchos problemas al principio, demasiados problemas. ¿Por qué? Porque, pues, por todos los empaques que tenía eso. Entonces, como tenía todos esos empaques, Tetra Pak tenía todos esos empaques, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le dijeron allá a los suizos, le dijeron, venga, mijo, ¿eso cómo se trata? No, es que no podemos decir, que no sé qué. Ah, listo, perfecto. Entonces se prohíbe el uso de Tetra Pak. Entonces, hasta ahí les llegó las ganas de no decir de qué se trataba. Entonces, ahí qué fue lo que hicieron. Eh, entonces, al tener esa parte así, Tetra Pak le tocó decir de qué estaba hecho y cuál era la forma de poderlo tratar. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas entonces? ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos en cuanto a los residuos? Pues el primero es el volumen incontrolado de residuos sólidos que se generan. Nosotros tenemos unos altos volúmenes de residuos que se están generando. Y esos volúmenes nos conllevan a esto. Primero, ¿por qué se generan esos volúmenes? Porque cada vez consumimos más. ¿Listo? Pero el problema no es el volumen que se genera. Uno de los primeros problemas es la falta de conciencia. La falta de conciencia, la falta de educación y la falta de saber leer, y que puede que digamos, y también pues que seamos, ¿cómo llama esto? Los que confunden los colores. ¿No fue el nombre? Daltonismo, profe. Eso, que sean daltónicos. ¿Y por qué digo que es eso, el daltonismo y todo eso? Por una sencilla razón. Si dicen, por ejemplo, bajo la nueva resolución, dice, votar en la caneca, botar no, depositar en la caneca verde solamente residuos de comida, ¿por qué depositan un vaso plástico ahí? O sea, ¿alguien me puede explicar eso? O sea, ¿por qué? O sea, si dice en la caneca verde depositar solamente esto, ¿por qué tienen que depositar un paquete de papitas? ¿Cierto? ¿O por qué si dicen depositar acá solamente vidrio, plástico, cartón, papel y metales, ¿por qué depositan una manzana? Que sería pues en la caneca blanca en este caso. O sea, ¿por qué? O sea, no. Yo todavía no he encontrado la explicación a eso, la explicación científica. Por eso pienso que muchas personas
que van a centros comerciales o en las mismas universidades, en todos lados, o son daltónicos o no saben leer y no nos han dicho, ¿cierto? Porque si uno se para al frente de la caneca y lee, entonces la puede tener ahí. Muchos dicen, es que es por el afán. Profe, No, sí, yo sí creo que sea más eso, profe, porque no les interesa, yo creo que ni leerán, simplemente les interesa depositar el residuo que tienen en la mano y ya. sí, por eso, es esa falta de conciencia, esa falta de conciencia. Ah, es que voy de afán. O sea, nosotros, no sé si, pues, no los colombianos, los latinoamericanos. Los latinoamericanos para sacar excusas, no somos los campeones en eso. O sea, yo no conozco pues, otros seres humanos sobre el planeta que saquen más excusas que latinoamericanos. Es que, es que o sea, esa es una palabra clave para nosotros. Es que el bus pasó más temprano, es que estaba lloviendo, es que iba de afán, ¿cierto? Es que no alcancé a leer, es que, ¿sí me entendés? No, o sea, tomemos la conciencia, hey, venga, parémonos y leamos. O sea, si es esta y esta y esta, porque, o sea, por ejemplo, ayer o antier, sí, ayer en la universidad, pues en el tecnológico, ahí pues pasó la del sistema de gestión ambiental y dije, venga para acá. Y yo, mira esta caneca, ¡tum! En la caneca donde tenía que ir solamente los residuos de cáscaras, pues, o sea, de comida, había un vaso plástico. Y en la que estaba, y en la que decía que residuos inservibles, o sea, lo que va para relleno sanitario, había una cáscara de banano. Y cuando voy a ver, entonces, cuáles son las oficinas que están alrededor, está la oficina financiera y la oficina de planeación. Entonces, ahí ustedes empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué están votando esto así completo? Pues en otras partes. O sea, eso es esa falta de conciencia. Y esa falta de conciencia lleva a esto, a que hayamos tenido ríos. No sé, hace rato que no voy por allá, estoy en el municipio de Yondó, hace rato que no voy al municipio, y que tengamos, o sea, que tengamos esto, y de que todavía tengamos esto en nuestros municipios, de que veamos ríos de residuos. O sea, eso es una falta de conciencia ni la berraca. Eh, eh, o sea, no hay derecho a esto, o sea, para esto no hay derecho. Y entonces empieza la Profe, respuesta, empieza la pregunta, empieza la cosa. ¿Es que el carro recolector no pasa? No, el carro recolector sí pasa. O sea, es que esta es la descarga de un río que pasa por un casco urbano, y el casco y el carro recolector sí pasa. Sino que vemos más fácil el tirar al río. Dime. qué pena ahí te interrumpo, profe. Lo que No, no, pasa es no, que dale. había preguntado ahorita en el chat si de pronto habías dicho si este curso tenía una salida de campo o algo. Pues ve, a nosotros todavía no nos han dicho nada de las salidas de campo. Entonces, estoy esperando como las indicaciones, y más de que las indicaciones por parte pues por parte de, de las personas, pues de Juan Felipe y de Vladimir, más que todo de que nos abran espacio en un relleno sanitario, o sea, que nos dejen entrar por época de pandemia y que no tengamos ningún problema. ¿Listo? Entonces estoy pendiente de eso. Vale. Muchas gracias. Vale. Entonces, sí, o sea, esa falta de conciencia nos lleva a eso. O sea, yo tengo una frase mía que yo siempre digo, es, uno siempre está aguas arriba de alguien y aguas abajo de alguien, ¿cierto? O sea, yo aquí tengo mi casita, aquí hay otra casita, esta es la casa de mi vecino. Todo lo que yo vierta acá le va a caer a este señor. Pero, lo que yo no sabía era que acá, aguas arriba, también hay otro señor. Y todo lo que él vierta me va a caer a mí, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre vamos a estar aguas arriba o aguas abajo de alguien. Entonces, la conciencia es, o sea, una frase, a mí no me gusta o sea, no hagas lo que no te gusta que te hagan. O sea, si a mí no me gusta captar agua de un río así, entonces no botemos las cosas acá, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, una falta de conciencia
muy, pero muy grande. Miremos acá, vamos aquí. Esto no es viejo, esto es de abril, de ahorita de abril. Miren esto. Miren la cantidad de residuos sólidos que van por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas viven al lado del arroyo. Entonces, esto en épocas de verano es completamente seco. Entonces, les da pereza sacar los residuos y los tiran acá. Y cogen los arroyos como basurero. Caen las primeras precipitaciones y entonces empieza a arrastrar todo esto. Y después dicen que por qué se inundan, que por qué se desbordan, que yo no sé qué, que es un castigo divino. No, no es un castigo divino, es un castigo mismo de ustedes. O sea, si nosotros convertimos una zona por donde después va a caer agua en una cosa así, es increíble. Miremos aquí lo que nos dice. Y mira que es algo de repetirse, 2021, 2019, 2020, pues no se ha aprendido. Miren esto, vean. 1.557 toneladas de basura han sido sacados de arroyos en Barranquilla. O sea, todo eso, miremos esto, vean. Y entonces, por eso les digo, todo llega, todo cae, agua, uno siempre está aguas arriba y aguas abajo de alguien. Miren pues esta, sóyense pues esta para que rían un rato. Entonces esta gente llega y tira los residuos sólidos a este caño. ¿Sí o no? La tira a ese caño. Entonces la tiran, venga, yo me sumo aquí otra diapositiva. La tiran al caño, ¿cierto? Entonces la tiran al caño. Esto es un cañito. Y este caño desemboca, todos los caños de Barranquilla desembocan en el río Magdalena. ¿Cierto? Antes de su desembocadura acá al mar. Listo. Digamos que por acá sigue el río Magdalena y aquí ya está el mar Caribe. Entonces, esa gente que tiró esos residuos sólidos, lo que no saben es que aquí está la planta de tratamiento de aguas, la planta de potabilización. ¿De dónde saca el agua Barranquilla para esta población que está acá? La saca de este mismo río. Al río al cual llegaron todos estos residuos sólidos que ellos mismos depositaron acá. Y después también, esta misma gente que depositó acá se va para acá, para las playas de Galapa, de Puerto Colombia, donde desemboca también el río Magdalena, y ahí es donde se bañan, ¿cierto? O sea, que se bañan dentro de lo mismo que ellos tiraron. Entonces, ahí están, pues, o sea, no hay palabras para describir eso que ellos están haciendo. Imaginé, pues. Entonces es una problemática. O sea, ellos mismos están jugando ¿contra quién? Contra ellos mismos. Bueno. Otra entonces. Bueno, entonces tenemos la falta de conciencia. Otra, la falta de sistemas de recolección. Nosotros no le recogemos al 100% de la población. O sea, no hay una recolección. Pues podemos ver estos ríos así, es en primer lugar porque por la falta de conciencia y también por la falta de recolección. Entonces, cuando se tiene esa falta de recolección, pues las personas se deshacen de la forma más fácil posible de los residuos. Y realmente la forma más fácil de deshacerse de los residuos es tirarla a un río, porque usted tiró la bolsa y la bolsa se la llevó el agua y ya no la volvió a ver. No estoy diciendo que esa sea la forma de que se tiene que hacer, sino que es la forma más fácil como estas personas lo realizan.
Entonces tenemos ese problema de recolección, de que no llegamos a todas las zonas. Por ejemplo, nosotros acá en Medellín no le recogemos al 100% de la población de Medellín, no se le recoge. O sea, hay unas zonas en las cuales el vehículo no puede llegar. Tenemos unas zonas de invasión donde también es imposible llegar. Entonces, hasta allá no alcanzamos a llegar. ¿Listo? Entonces, esa es una de las grandes problemáticas y deficiencias que tenemos. Entonces, al no tener esa recolección, pues toca buscar otras formas para poder depositar los residuos. Eh, después de hacer esa recolección, como no se hace esa recolección, entonces muchas personas, por ejemplo, en el campo, sobre todo en el campo sí que se tiene problemáticas acerca de eso. Por ejemplo, por acá tengo una que me dice, tan, tan, nos dice que la recolección de los residuos sólidos en Latinoamérica y en el Caribe apenas llega a un 88% en las zonas urbanas y la cobertura en la zona rural es apenas del 30%. O sea que tenemos apenas un 30% de recolecciones en zonas rurales. No alcanzamos a llegar pues a ese 84%, pues no llegamos a eso. Y eso pues en municipios grandes como por ejemplo en Medellín, que se tienen vías de acceso pues a varias partes de las zonas rurales, pues, San Antonio de Prado, eh, Palmitas, San Cristóbal, Santa Elena y Altavista, que son como las zonas rurales que tiene la ciudad de Medellín. Pero hay zonas de muy, pero muy difícil acceso en Colombia, o sea que allá no llega nadie. Entonces a esas personas allá no se les alcanza a recoger. Entonces ahí tenemos otra deficiencia a partir de eso. Y cuando se recoge, después de la recolección, ¿a dónde nos estamos llevando eso? O sea, ¿con qué sitios de disposición final contamos acá en el país? Entonces tenemos varios rellenos sanitarios muy buenos, hay unos rellenos sanitarios muy buenos, como también tenemos unos botaderos a cielo abierto deplorables, ¿cierto? Donde las personas viven dentro del botadero, consumen los alimentos que llegan a ese botadero, donde las personas pues tienen gran cantidad de problemáticas a partir de ella, ¿cierto? Entonces sí es una deficiencia muy, pero muy grande la que se tiene en cuanto a ella, en cuanto a esa parte de disposición final. Entonces muchos, por ejemplo, pues no sé si en este momento todavía siguen, pero hasta el año pasado habían 2 municipios que tiraban directamente, recogían los residuos del pueblo y los tiraban directamente a un río. Eh, ya se ha tenido pues como un poquitico más de conciencia a partir de ello, pero sí, por ejemplo, en las zonas rurales se, se quema mucho, se entierra mucho residuo y cosas así. Entonces, sí tenemos como esa gran, pero gran problemática a partir de ello. Y por el otro lado tenemos los planes de gestión integral de residuos sólidos. Nosotros somos 1.101 municipios en Colombia, 1.101, 1.102, no recuerdo bien, estamos entre esos. Entonces, una de las problemáticas que se tiene con ellos es que se crean unos planes de gestión integral de residuos sólidos. Se crearon por allá desde el 2002, 2003, se dice que se crean ellos. Pero, el problema es, ¿cuántos municipios han creado los PEJIS? Miremos que, por ejemplo, el que nos presentaron ahorita del Zarzal es del 2016. Entonces, estamos en el 2021, esta gente se montó en el 2020. O sea que ese 2020, o sea que ese PEJIRS es del primer periodo del alcalde que ya pasó. O sea, de, o sea, del primer año en el cual estaba el alcalde pasado de ese municipio. Para esta época, el alcalde actual ya debió de haber actualizado ese PEJIRS. ¿Listo? Y pues como vemos, no sabemos si lo tiene actualizado o no. Primera parte. Segunda parte. Se puede tener el plan de gestión integral de residuos sólidos. El problema es, ¿esos planes de gestión integral de residuos sólidos se están implementando o no? Porque el documento es simplemente un documento, pero lo importante de ello es la implementación, ¿cierto?
O sea, ¿qué hacer con él? O sea, poderlo implementar. Si no se implementan, no hay nada. ¿Usted qué hace con un plan de gestión integral de residuos sólidos si no se implementa? Eso no sirve de nada. O sea, ¿para qué sirve vos, por ejemplo, decir, voy a hacer dieta y pones en la nevera lo que vas a comer día por día? Eso no es hacer dieta, eso es poner el cronograma de la dieta que vas a hacer, ¿cierto? Pero si pones lo que vas a comer y dice, hoy no, pues, o sea, voy a comer vegetales, o sea, un desayuno que sea, pues, qué sé yo, un huevo con una arepa sin mantequilla y toda la cosa, bueno, una media mañana, que sea una fruta, un almuerzo, entonces tanto de arroz, tanto de papa, bueno, yo soy muy mal dietista, pues, porque yo no hago eso, pero bueno, y así sucesivamente. Y lo pones ahí en la nevera, entonces eso es lo que vos vas a implementar. Pero si el desayuno tuyo, entonces pones el horario, pero el desayuno sigue siendo un, un qué, un calentado con carne, huevo, chorizo y arepa con quesito y chocolate. La media mañana va a ser o sea, la media mañana, digamos pues sí que una fruta. El almuerzo, una bandeja paisa, el algo, un helado con papitas y la comida una hamburguesa doble con tocineta y queso. O sea, ¿qué dieta estás implementando? Ninguna. O sea, no hay una implementación de una dieta, no estás haciendo la dieta. Simplemente hiciste un cronograma para implementar algo, pero no lo estás implementando. Entonces, ¿vas a bajar barriga? No vas a bajar barriga. ¿Por qué? Porque no has implementado eso. Entonces, eso sucede con los PEGIRs. Los PEGIRs no es un libro que sale caminando y va a hacer las cosas. No, los PEGIRs hay que implementarlos y hay que ver de qué forma es que se van a trabajar. Los PEGIRs tienen 13 programas que se deben de tener y esos 13 programas hay que implementarlos. Si no los implementamos, la gestión de los residuos sólidos dentro del municipio va a seguir siendo paupérrima. Igual que vos con tu dieta, también vas a seguir. Creaste una dieta, pero no la estás implementando. O sea que, ¿cómo vas a seguir la barriga? Para arriba. Eso quiere decir que si no implemento el PEGIRS, ¿cómo va a seguir el manejo de los residuos sólidos? Tal cual como lo vemos ahí en Barranquilla, de la forma que están tirando esos residuos. Porque una parte muy importante del PEGIRS es que es cambiar esa falta de conciencia. O sea, mirar de qué forma vamos a cambiar la conciencia de las personas que están dentro del municipio. ¿Listo? Bueno, vámonos aquí con otra palabra que nos dice Rodríguez 2002. Nos dice, vea, la generación, acumulación y disposición incontrolada de residuos sólidos ha conducido a la saturación de los sitios de disposición final, disminuyendo significativamente la vida útil de ellos. Es decir, nos estamos quedando sin sitios de disposición final. ¿Y es por qué? Porque todos los días hay mayor cantidad de población. Si, por ejemplo, hoy somos 100 personas y cada persona bota al día 0.5 kilogramos al día, eso significa que esas 100 personas me van a generar ¿cuánto por día? 50 kilogramos. Pero si hay un desplazamiento y ya no somos 100, sino que somos 200, eso me quiere decir que en ese sitio donde anteriormente se generaban 50 kilogramos por día, ya va a pasar a generarse ¿cuánto? A generarse 100 kilogramos por día. Deme un minutico, por favor, y que pese.
Bueno, entonces, ¿en qué íbamos por acá? Ah, bueno, sí, entonces nos estamos quedando, ¿qué? Nos estamos quedando sin sitios de disposición final, ¿cierto? Y si nos quedamos sin sitios de disposición final, entonces ahí sí nos embalamos del todo, pues, porque ¿para dónde nos vamos a llevar eso? Entonces, miren lo que les decía, o sea, donde anteriormente se generaban 100 kilogramos, donde anteriormente se generaban 50 kilogramos, ya se generan 100 kilogramos. Y así podemos seguir sucesivamente con cada una de las cosas, o sea que ese crecimiento poblacional nos lleva hacia esos rellenos sanitarios. Y el problema de esos rellenos sanitarios es que esos rellenos sanitarios siempre quedan, ¿qué? Más allá, más allá, más allá y más allá. O sea, siempre quedan más lejos y más lejos y más lejos. Bueno. Hay una mirada, ¿cierto? Una mirada global acerca de la gestión de los residuos sólidos para el 2050. Este es un librito, vamos a mirar qué nos dice por acá. Siempre que yo, pues cuando yo les mando las diapositivas, pero el tal es de que esto que ustedes tienen acá es para que, estas referencias es para que ustedes también entren ahí y lo revisen. Vamos a ver por acá qué nos dice esto. Entonces, este librito que tenemos acá, lo pueden descargar en esta página. Ya mismo se los envío por el WhatsApp de gestión. Se los envío, ahí ya lo tienen entonces para que lo puedan descargar. Entonces nos dice que es un residuo, ¿cierto? Y nos habla acerca de este reporte del 2018. Entonces nos habla acerca de cómo se encuentra la gestión de los residuos sólidos en que pues esto es como, sí, como pues una mirada instantánea, una mirada global acerca de la gestión de los residuos sólidos hacia pues para el 2050 y en qué estado se van a encontrar cada uno de ellos. Entonces nos hablan acerca de la generación, de las sociedades más vulnerables, de los pagos ambientales, de la generación de dióxido de carbono, de las infraestructuras y sistemas de gestión, de cuáles son las soluciones que se necesitan, ¿cierto? Y de los pensamientos que tenemos que tener sobre cada uno de ellos. Entonces, aquí dice Toland Report. Ah, bueno, marqué esta fotografía. Y ahí les queda entonces como para que ustedes lo descarguen. Vamos a ver esta. Ah, no, pues que eso está muy chiquito. Ah, ya. Bueno, después cacharreamos esto. Listo. Entonces, en este que encontramos acá, que ahí ya les queda pues en ¿cómo se llama esto? Ahí en el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp del grupo, entonces nos dice que en el curso de los próximos 30 años, la generación de desechos a nivel mundial, impulsada por la rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones, aumentará de 210 millones de toneladas registradas en 2016 a 3.400 millones. ¿Por qué? Pues porque se espera que para el 2050 seamos muchísima más gente. ¿Cuánta gente? Ni idea. Pero lo que sí les digo es que vamos a tener más gente por acá que un berraco. Entonces, eh, realmente estamos muy, pero muy jodidos en cuanto a eso. O sea, ese crecimiento poblacional sí, es una consecuencia muy, pero muy grande. Pero yo creo que vamos a tener hacia una baja, ¿cierto? Porque pues las nuevas generaciones que vienen, por ejemplo, pensando en Japón hay una brecha muy grande en la, o sea, hay una brecha muy grande en cuanto a la parte de regeneración de la población. O sea, la población es muy anciana. Y vi un reportaje ahorita por lo de los Olímpicos, ahí en Caracol, y presentaban eso, o sea, de cómo es la población. O sea,
como más del 38% de la población es población de más de 60 años. Y de cómo los jóvenes, las personas jóvenes no quieren tener familia, porque es tanto el trabajo que tienen que no les da pues como para tener familia y estar pendientes de la familia. Entonces, eso obviamente va a traer unos cambios en la disminución de la población. Y por el otro, pues, cambios en la disminución de la población, pues, en caso de allá, pero lo que es África y Latinoamérica, por acá sí no es, aunque pues, yo sí tengo muchas amigos que pues no piensan tener familia, pues si no tienen familia y están operados, tengo muchos amigos operados, yo soy operado, yo pues, me quedé con una sola hija, nomás. Eh, Otros que adoptan, pues que otra pareja de amigos que han adoptado. Entonces eso va disminuyendo como la cantidad de población, pero también tengo otros pues que creen curis, pues, y tienen 3, 4, 5 hijos, pues, ¿cómo hacen? No sé, pues, porque realmente el sostenimiento en este momento es demasiado costoso, pero bueno. Entonces, eso nos llegan a estos 3.400 millones de toneladas que se podrían alcanzar a generar de residuos sólidos. Los países de ingreso alto, si bien representan el 16% de la población mundial, generan más de un tercio de los desechos del mundo, ¿cierto? O sea que solamente en un área ocupan, o sea, solamente el 16% de la población genera un tercio de la cantidad de residuos sólidos que se generan. Y es por unos postulados que vamos a ver más adelante, que yo les mostraré sobre la generación de los diferentes residuos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Miremos acá algo. ¿Listo? Bueno, pues las toneladas generadas en 2016, que fueron 231 millones, y con una PPC, o sea, prácticamente en promedio, cada habitante del planeta estaba generando 0.99 kilogramos por día. Si tenemos entonces que aproximadamente pues el 22% de los residuos sólidos municipales se clasifican como residuos de comida y residuos verdes, es decir, que ahí viene también una parte social. ¿Por qué botamos nosotros tanta comida? O sea, ¿qué nos lleva a nosotros? ¿Por qué estamos botando tanta comida? ¿Qué es esa botadera de comida? ¿Por qué la estamos botando? O sea, no botemos tanta comida, pensemos antes de votar en que hay personas que le puede servir. O sea, si me voy de viaje y veo que voy a dejar 2, 3 tomates en la nevera y que posiblemente cuando llegue estos 3, 4 tomates ya estén podridos, entonces, pues donémoslos, pues nos los llevamos y los donamos a una persona, pues a una persona que esté en un semáforo, una persona que esté en situación de calle, pues donémoselos, pues se los regalamos, vean, me voy de viaje, tenga esto, las obras de comida, todo eso, o sea, no desperdiciemos la comida, o sea, realmente veámoslo desde un punto de vista social. Pues hay una norma nueva en Colombia desde el 2019, la cual obliga de que las empresas cuando ya van a ver que un producto se les va a vencer, lo tienen que donar, o sea, no lo pueden botar, lo tienen que donar. Entonces eso pues genera pues unas implicaciones positivas desde ese punto de vista. Entonces miremos eso, o sea, disminuyamos la cantidad de residuos de comida que llegan al relleno sanitario. Y lo mismo que los residuos verdes, que es que el residuo verde es un residuo proveniente de los árboles, residuos de poda. ¿Por qué vamos a botar eso? No, hagámoslo compostaje. Lo que les decía ahorita, aproximadamente el 84%, pues acá en Latinoamérica y en el Caribe, se le recoge el total de los residuos sólidos y en las áreas rurales solamente un 30%. El 69% de los residuos sólidos son dispuestos en alguna forma de relleno sanitario, y más del 50% de los residuos sólidos son depositados en rellenos sanitarios con controles ambientales. O sea que el otro 50%, hay un 50% que no es depositado en sitios con buenos controles ambientales. Tenemos una tasa de reciclaje muy, pero muy mala, muy baja, hablando de Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe está aproximadamente en el 4.5% de los residuos sólidos que se generan se reciclan. Eso quiere decir que estamos desaprovechando una gran fuente de oportunidades, estamos enterrando gran cantidad de residuos
La cosa es de que esos residuos que se están desaprovechando, que están llegando allá, o sea, nosotros llegamos, desaprovechamos una lata, la botamos en la caneca que no es y volvemos y cogemos una lata, otra lata. O sea, pues ¿para qué hacer eso? Pues no, o sea, no entiendo a veces la humanidad. En vez de pues, volverla a reciclar y después ir a abrir un hueco para poder sacar los metales que se tienen ahí. Pues no, eso no tiene, o sea, no tiene ningún sentido. Y también, por otro lado, que algunos países eh, tienen oportunidades, pues en el caso de América Latina, creo que solamente México y Argentina, eh, pues tienen plantas grandes para la recuperación de energía a partir de los residuos eh, por medio de rellenos sanitarios. Pues de incineración, México y Argentina. Eh, en el caso de recuperación de energía a partir de los rellenos sanitarios, sí hay varios. Está, pues hasta acá en Colombia, pues acá en Antioquia, está el de Támesis, está el del Carmen de Iboral, pues donde se tiene gran recuperación de cada uno de ellos. Listo. Bueno, entonces, ¿qué nos queda a estos 30 minutos que nos quedan de clase? Durante esos 30 minutos, porfa, los que no han definido, se sienten y definen. El resto también nos vamos a ir para el decreto 2981 del 2013 y nos vamos a leer todo el artículo número 2. ¿Listo? El artículo número 2 nos habla acerca de las definiciones de residuos sólidos. Entonces, se van a leer todo el artículo número 2 y van a apuntar lo que no entiendan. Pues que digan, aforo extraordinario para uso de multiusuarios, pero que es un multiusuario. No, pues que por acá abajo dice que es multiusuario, ¿cierto? Pero puede que no me quede claro que es un multiusuario, o no me quede claro que es una macroruta y una microruta. ¿Listo? Entonces, miremos bien y lo que no entendamos lo vamos copiando y en la próxima clase resolvemos duda acerca de esto. ¿Listo? Una cosita que les quiero que les quede clara también, porfa, que no les había dicho, y es que cuando yo les diga, lean esto, por favor, si lo puse a leer, yo siempre, siempre, siempre a la otra clase les digo, ¿alguna duda? Pregunta. No, no hay dudas o preguntas. Entonces, eso me quiere decir a mí que les quedó claro. Y posiblemente les puede entrar en un parcial. ¿Listo? Para que sepan entonces que todo lo que yo digo acá, entonces después se puede preguntar. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Cuál artículo es el artículo número 2 del decreto 2981? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, muchachos, feliz fin de semana entonces. Nos vemos.